Existen dos tecnologías que vamos a estar trabajando. Una que es la tecnología THT o True Hole Technology. Ajá, en español sería tecnología de agujeros pasantes. Generalmente este término no es muy frecuentemente usado, sino que se ocupa mucho el término True Hole, ajá, para hacer referencia a las tarjetas que van a llevar perforaciones, en donde a través de estas perforaciones se van a colocar los componentes, que no necesariamente son de montaje superficial, sino que se van a soldar a través de pasar estos componentes a través de los agujeros y se van a soldar. Aquí podemos ver las dos capas de esta tarjeta. Generalmente del lado donde van los componentes se le llama component side, y del lado donde se van a soldar se llama solder side, que generalmente es la parte de abajo, para evitar que cualquier esfuerzo mecánico de sacar este componente pues evite dañar la tarjeta o la pista, porque no pasaría a través de esta perforación, ¿sí? La tarjeta soporte, ahorita vamos a ver también que es a base de fibra de vidrio, ajá, y la parte conductiva, que se le conoce como pista, que es lo que alcanzamos a ver como grabados en color verde, en un color verde más fuerte. Esas serían nuestras pistas de cobre. Y la parte donde se va a soldar se le conoce con el nombre de PAD, PAD. Ajá, aquí vemos algunos ejemplos de esta tecnología de True Hole, en donde podemos ver capacitores, resistencias, el mismo circuito integrado y algunos otros elementos, ¿no? Como diodos u otros componentes. Existe otra tecnología que no va a requerir perforación de la tarjeta. A este tipo de tecnología se le conoce con el nombre de tecnología SMT, tecnología de montaje superficial, ajá, que va muy relacionado con el término SMD, que son dispositivos de montaje superficial. Nada más quiero que noten la diferencia entre la tecnología y los dispositivos. Entonces, básicamente, las dos hacen referencia al montaje superficial o SMD, en la cual pues vamos a ver que no hay perforaciones y solamente vamos a tener los pads de cobre en la superficie para la colocación de los componentes. Aquí vemos algunos componentes, circuitos integrados, algunos diodos, algunas resistencias u otros elementos. Hasta acá no sé si tengan alguna pregunta o duda. Ok, entonces en este tipo de tecnología lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, el componente, los pads, pero de montaje superficial, y la soldadura que queda básicamente en los costados, en la parte de abajo del dispositivo. Y así es como veríamos este tipo de tecnología. Actualmente las dos tecnologías se siguen utilizando, tanto la de True Hole como la de montaje superficial, pero ganando más campo el de la tecnología de montaje superficial por su facilidad de manipulación, tanto de ensamble como de reparación. Es mucho más sencilla, y también la versatilidad de ocupar menos espacio. Ajá. ¿Dónde se pueden seguir utilizando tecnología True Hole? Sobre todo para conectores, en donde requiere una rigidez muy fuerte del componente hacia la tarjeta, es donde se sigue ocupando este tipo de tecnología. Ajá. Los materiales base que les decía, pues es la fibra de vidrio, que es un material aislante. Vamos a hablar más adelante sobre los diferentes tipos de materiales aislantes que existen. Ajá. Ustedes han visto las tarjetas pues en diferentes colores. Ajá. Y la funcionalidad que tiene es darle un soporte al componente y la conexión de los componentes. Básicamente esa es la funcionalidad de la tarjeta de circuito impreso, conocido como PCB.
cómo ha evolucionado estas tarjetas en la historia. Anteriormente, para hacer los circuitos o la conexión de los circuitos de los capacitores, resistencias, se utilizaban otro tipo de tecnología que eran regletas y que a través de cables se hacían las conexiones de los elementos hacia la regleta y de la regleta nuevamente hacia los elementos. Entonces lo que observábamos mucho en estos equipos iniciales era muchos cables de conducción para hacer esa conectividad y poder darle soporte a los diferentes circuitos. Conforme fue evolucionando el tiempo, pues se empezaron a diseñar los primeros circuitos impresos en donde podemos ver aquí una parte plana y los cables soldados en una de las caras para hacer la conectividad. Ajá. Esto pues no era tan práctico, era muy laborioso, era básicamente hacerlo manualmente, pero conforme fue evolucionando la tecnología, se empezaban a hacer ya nuestros PCBs como las conocemos. Aquí podemos ver un ejemplo de una PCB, en donde de un lado pues van los componentes, del otro lado van las conexiones, y podemos ver en una tonalidad más oscura lo que serían nuestras pistas de cobre en el reverso del PCB. Aquí vemos ya nuestros componentes y actualmente pues es de esta forma. Aquí podemos ver inclusive una tonalidad verde, que eso también vamos a hablar más adelante. Vemos nuestros componentes de montaje superficial y así es como actualmente lucen las tarjetas de circuito impreso. Actualmente las tarjetas pues han evolucionado. Aquí vemos algunos ejemplos con materiales rígidos y flexibles, en donde podemos ver esta parte flexible uniendo diferentes tarjetas rígidas, ajá, para hacer la conectividad y tener varios PCBs, a lo mejor para hacer una compactación mucho más dentro del encapsulado del case donde va a ir esta tarjeta de circuito impreso. Ajá, hay otros materiales como los flexibles que también se ocupan, sobre todo ahorita se están ocupando mucho para la parte textil, ajá, en donde básicamente pues les van a dar ese soporte y la conexión. Existen otros materiales que se están utilizando, sobre todo ya no los materiales flexibles como veíamos aquí, sino inclusive otros materiales como plásticos. Aquí vemos un acetato en donde se hace un grabado de algunas pistas que no necesariamente ya son de cobre, sino de grafito, que tienen conductividad y permiten hacer la conexión hacia algunos circuitos. Ajá. O en este caso, cuando son rígidos y se hacen grabados de pistas en plásticos, ajá, sobre todo en la industria automotriz, para algunos faros de vehículos se está ocupando este tipo de tecnología, ya que dan un menor peso y lo que se obtiene más fácilmente pues, es ahorrar precio y costo para hacer estos componentes. Ajá, es son tecnologías emergentes que se están actualmente desarrollando y bueno, esa es la tendencia.